¿Cuál fue ese momento en que dijiste, bueno, ya hice este MBA, ahora quiero emprender? Ahora mi propósito es ayudar en la hospitalidad y conectar a inmigrantes con el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Esto cómo pasa? Yo creo que fue como después de ese primer año de exploración, como que ya llegó el segundo año y ahí es cuando, bueno, alguna gente es el primer año. Para mí ese fue el momento en el que yo dije, yo tengo que pensar en qué quiero hacer en un año, en este año que me falta del MBA, qué voy a hacer cuando me gradúe. Y ahí fue que yo dije como que no, después de todo este año de exploración, de hablar con un montón de gente, definitivamente yo quiero ser founder, quiero intentar montar algo mío. Y quiero que sea algo con impacto, como que yo me di cuenta en los diferentes trabajos que tuve que para mí es muy importante para sentirme motivada en mi trabajo, que yo sienta que el trabajo que yo estoy haciendo está generando impacto. Es algo que no había hablado yo, digamos, en los podcasts, pero siento que el network es una herramienta clave para hacer muchas cosas en la vida, entre esas emprender. Porque en ese network está tu primer cliente, está tu inversionista, está tu advisor, tu junta directiva. Entonces sí, creo que es un buen punto que estás tocando. Y Lore, yo me imagino que muchos de nosotros aquí que nos escuchan, esos emprendedores que pues quieren hacer una marca en el mundo, quieren ir a Harvard. O sea, ese puede ser el sueño de muchas de las personas. O sea, ¿cómo uno te decidiste? ¿Cómo empezaste a aplicar? Me imagino que esa parte del GMAT, que también es como una carrera mental, es terrible. Digamos, ¿qué herramientas te ayudaron para pues navegar ese proceso y pues alcanzar tu objetivo, que es entrar a Harvard? Lo otro que a mí me encantó de Harvard, y yo siento que hay mucha gente que cuando piensa en un MBA no necesariamente piensa que lo académico es como lo más importante, pero el nivel de las clases me pareció impresionante. O sea, yo nunca había visto nada igual y nosotros estudiamos en una universidad demasiado buena, con demasiados buenos profesores, pero el nivel de los profesores, de cómo dictan las clases, del contenido de las clases, es impresionante. Una cosa que me causa mucha curiosidad con tu cofundadora, y creo que es así, si no me corriges, ustedes son co-CEO. Y a mí a veces, y siento que gran parte de los emprendimientos es tener roles claros, ownership, saber quién en caso de tener algún problema, pues quién es la persona que tiene que salir a responder o a tomar la última decisión. ¿Cómo llevan eso de co-CEO? O sea, ¿sienten que les funciona? Pues me imagino que sí, porque estás aquí sentada contándome esta historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mindset Journey, el espacio donde hablamos de salud mental, propósito y bienestar integral en la vida profesional. Hoy me acompaña Lorenza Vélez, CEO y cofundadora de Ponte, un marketplace laboral que está revolucionando la industria de la hospitalidad en Estados Unidos y conecta miles de migrantes hispanos con trabajos legales, justos y con propósito. Antes de emprender, Lorenza construyó una sólida carrera académica en una universidad Ivy League. Creo que fue un MBA en Harvard, ahorita me corrige Lore si estoy diciendo lo que no es. Y trabajó en consultoría estratégica, un camino que muchos consideran lo seguro. Pero decidió dejarlo todo para apostarle a un sueño, crear una startup con impacto social real, resolviendo a la vez un problema de talento en hoteles y restaurantes y la necesidad de oportunidades dignas para nuestra comunidad latina. En este episodio vamos a hablar de su historia, de lo que significa levantar inversión en Estados Unidos, de retos de liderar con propósito y de cómo se mantiene enfocada y en balance mientras transforma vidas. Lore, bienvenida, y es un placer para mí tenerte aquí en el podcast. Gracias, Dani, qué rico estar acá. Lore y yo estudiamos juntas en la universidad, ambas somos ingenieras industriales de los Andes, creo que teníamos tiempo sin conversar, entonces estoy segura va a ser una conversación espectacular. Pero bueno, Lore, cuéntale a la audiencia qué pueden esperar de este episodio, qué se van a llevar a sus casas cuando terminen de escucharnos. Yo creo que es como mi historia de emprendimiento, cómo nació Ponte, y de pronto aprendizajes, retos, tips para las personas que estén pensando que algún día quieren ser emprendedores. Sí, tú tienes como un gran bagaje porque pasaste de, bueno, ser ingeniera industrial, después trabajaste en consultoría, después trabajaste en una startup y después creaste tu propia startup. Hiciste un MBA y creaste tu propia startup. Cuéntanos un poquito como esas diferentes facetas que has tenido en tu vida profesional. Bueno, no, en verdad fueron trabajos demasiado diferentes, pero yo siento que todas esas diferentes facetas me ayudaron como a encontrar lo que me gusta, que es este mundo como de emprendimiento, y ser emprendedora me encanta. Entonces, mi primer trabajo fue como ese trabajo que decía como que era el camino seguro, que fue en consultoría. Aprendí un montón, conocí un montón de gente demasiado tesa para su trabajo, pero yo siento que no era como un trabajo el cual yo le encontraba como ese propósito. Otra experiencia que fue que trabajé con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Iván Duque, trabajé en el Ministerio de Energía. Esa fue una experiencia también súper diferente, en donde sí sentía mucho como esa motivación, el impacto de lo que estaba haciendo, porque el Ministerio de Energía en Colombia es responsable de muchísimas cosas, pero entre esas, electrificar las zonas del país que no están electrificadas, y la ministra con la que yo trabajaba, que es María Fernanda Suárez,
que es una líder increíble, tenía eso como los principales objetivos. Yo siempre había querido, como por una parte como del reto personal mío, estudiar por fuera de Colombia, y estudiar, intentar pasar a una universidad como top en el mundo. Y lo otro es que yo trabajé en una startup que se llama Adi en Colombia, se la está rompiendo, le va demasiado bien, y el CEO era un crack, y yo trabajaba muy cerquita del CEO, y yo me di cuenta que para él poder hacer lo que él hacía, él dependía mucho como de su network personal, de personas de fondos de capital, de otros co-founders. Esto es algo que no había hablado yo, digamos, en los podcasts, pero siento que el network es una herramienta clave para hacer muchas cosas en la vida, entre esas entender. Porque en ese network está tu primer cliente, está tu inversionista, está tu advisor, tu junta directiva. Entonces, sí, creo que es un buen punto que estás tocando. Y Lore, yo me imagino que muchos de nosotros aquí que nos escuchan, esos emprendedores que pues quieren hacer una marca en el mundo, quieren ir a Harvard. O sea, ese puede ser el sueño de muchas de las personas. O sea, cómo uno te decidiste? ¿Cómo empezaste a aplicar? Me imagino que esa parte del GMAT, que también es como una carrera mental, es terrible. Digamos que, ¿qué herramientas te ayudaron para, pues, navegar ese proceso y, pues, alcanzar tu objetivo, que era entrar a Harvard? Pucha, eso fue duro, fue duro. Empecé con el GMAT y ahí yo tenía en verdad una red de apoyo, como que yo siento que todo es una red, como que nadie llega muy lejos solito. Entonces yo tenía amigos, amigas, em, el que era mi novio en ese momento, que es mi novio hoy, también estaba estudiando para el GMAT, entonces era como una red de personas que todos como que nos motivábamos a estudiar todos los días. Entonces una horita todos los días por la noche después de llegarte a la oficina, por la mañana antes de entrar, hacer los practices. Ay, me estoy súper mal en ese, a mí también, no te preocupes, o por fin tengo el score que quiero, como esa red de apoyo que yo siento que como que me obligaba un poquito a ser viciosa con el estudio, porque si no, pucha, estudiar para el tema también me parecía aburridísimo, habría sido muy difícil como que hacerlo sola. Yo le recomiendo a todo el mundo tener un advisor. Yo usé uno que me recomendaron con varios amigos que también estaban aplicando al MBA, que esos advisors te ayudan a hacer todo, es escribir los ensayos, prepararte para las entrevistas, responder las preguntas online. Te recomiendan de pronto como sube un poquito tu puntaje del GMAT o con esto nos vamos. em, y ya, yo apliqué a muchas porque yo decía, bueno, ¿qué tal que no pase a ninguna? Tengo que tener como plan B, plan C, plan D, plan E. Como yo quería ser founder, la que yo más quería era Stanford. No pasé, ni siquiera me dieron entrevista, rechazada de una. Muchas otras de las que apliqué, rechazada. Y una de las últimas que avisaba era Harvard, pero como a mí muchas otras ya me habían rechazado, yo dije, no, esto también va a ser un rechazo, porque era también una de mis top, 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 o sea, sueño. Y no sé cómo, se alinearon los astros y pasé. Y pasé con la que hoy es mi co-founder. Wow, hay veces que sí, los planetas se unen y pasan las cosas como tienen que pasar, pero también tuviste preparación y resiliencia. O sea, no fue que le llegó a Lore por hora y gracias al Espíritu Santo te preparaste, estudiaste, tuviste un support como un support group, tuviste un mentor. Entonces, pues al final no es como, o sea, hay que prepararse para alcanzar estos hitos y te felicito, Lore. O sea, Harvard, o sea, me encantaría hacerlo. Yo nunca he contado esto, pero también estudié para el GMAT cuando estaba en pandemia. Lore, o sea, me ganó la mente. O sea, me ganó la mente. Uno se siente como que uno es un perdedor. Cada vez hacer ese examen, que no te salga el resultado. Entonces te vuelves un número. Te vuelves un número y te mides por ese número. Y pues yo me toca hacer mucha como fuerza mental de que ese número no me define. Eso no habla de mis capacidades. Eso no habla de quién es Daniela. Pero sí es muy fuerte. Y qué bueno que tuviste gente que estaba en lo mismo porque no te sentiste sola en el proceso. Total, total, no. El GMAT es demasiado duro. Y otra cosa, y creo que es el caso de todo el mundo, yo lo tuve que hacer varias veces, o sea, al oficial, como que ir allá, presentarme, hacer el examen varias veces hasta que saqué el puntaje que yo quiero, que yo siento que yo hablo con mucha gente que apenas va a entrar al MBA y me dicen como, ven, es que te tengo que contar algo que yo no le contaba a nadie y ya lo hice y me fue muy mal. Y yo creo que eso es lo importante de tener claro tu objetivo. Tu objetivo era sacar un puntaje. Y las veces que sea necesario te caes, te levantas, te caes, te levantas, pero vas hacia la dirección que quieres y lo lograste, ¿no? O sea, me parece espectacular. Y Lore, ¿qué es ir a Harvard? O sea, tú llegaste, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Con quién estabas? O sea, a los que no hemos ido y los que no hemos tenido esa experiencia, cuéntanos un poquito. Son como demasiadas cosas al tiempo, pero yo diría que como que lo que a mí más me impresionó es
como que se te abre un mundo de posibilidades que uno como que ni siquiera cree que uno puede acceder a esas posibilidades. Y hay gente haciendo de todo, hay gente de todas partes, y gente demasiado interesante, como que yo creo que yo llegué y yo dije, me voy a dar el primer año para explorar, ¿será que yo sí quiero ser founder? ¿Será que yo sí quiero ser founder en Latinoamérica? Como que acá hay tantas opciones y tanta gente haciendo cosas tan chéveres que es como que voy a conocer y explorar. Entonces, como que eso es muy bacano. Lo otro que a mí me encantó de Harvard, y yo siento que hay mucha gente que cuando piensa en un MBA no necesariamente piensa que lo académico es como lo más importante, pero el nivel de las clases me pareció impresionante. O sea, yo nunca había visto nada igual y nosotros estudiamos en una universidad demasiado buena, con demasiados buenos profesores, pero el nivel de los profesores, de cómo dictan las clases, del contenido de las clases es impresionante. Qué increíble. ¿Y cómo te sentías tú, no sé, como colombiana? Nosotros pues estudiamos en los Andes, llegas ahí y uno se siente como, pucha, yo no pertenezco acá, o al final, o al principio, pues sí era como medio diferente, pero sentías que pertenecías. No, al principio me sentía como el típico imposter syndrome, como que yo no sé por qué estoy acá, estoy en un error de admisiones. Como que nerviosa, y entonces en el envío a uno lo ponen a hablar desde el día uno y dato curioso y no sé, como que un reto que hayas logrado en tu trabajo, lo que sea. Yo decía, qué pena, yo no quiero hablar, yo no quiero contar acá nada. Pero yo creo que lentamente uno como que va aprendiendo, va conociendo a la gente, va haciendo amigos, se va dando cuenta que, pues no sé, hay mucha gente igual que uno que como que esto era un sueño, como que pensaron que no lo podían lograr, ahí están. Entonces uno como que se va volviendo como un poquito más cómodo y al final siento que como que cada vez yo tenía más claro yo por qué estaba allá, qué quería hacer, em, qué network quería armar, quiénes eran mis amigos, a qué profesores me quería acercar, qué tipo de clases me gustaban. Ya no me daba pena hablar en clase porque al principio me daba una pena horrible, me temblaba la voz, pero yo siento que uno como que va, como que cogiéndole un poquito de cancha, conociendo a la gente. Hay una gente increíble, conseguí súper buenos amigos, pasé buenísimo. Pues además del el pedazo como laboral y académico, es una experiencia muy chévere. Claro, y me imagino gente de todo el mundo, entonces diferentes culturas, puntos de vista, aprendes un montón. No, qué increíble. Y también esta es la prueba de que no porque esté en Harvard es la persona más segura del mundo. O sea, todos tenemos nuestras inseguridades independientemente de donde estemos. Tú nos has contado que de pronto tenías desde antes de hacer este MBA como claro que de pronto querías ser founder, que querías conectarte más con tu propósito. ¿Cuál fue ese momento en que dijiste, bueno, ya hice este MBA, ahora quiero emprender? Ahora mi propósito es ayudar en la hospitalidad y conectar a inmigrantes con el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Esto cómo pasa? Yo creo que fue como después de ese primer año de exploración, como que ya llegó el segundo año y ahí es cuando, bueno, alguna gente desde el primer año. Para mí ese fue el momento en el que yo dije, "Listo, yo tengo que pensar en qué quiero hacer en un año, en este año que me falta el MBA, qué voy a hacer cuando me gradúe". Y ahí fue que yo dije como que no, después de todo este año de exploración, de hablar con un montón de gente, definitivamente yo quiero ser founder, quiero intentar montar algo mío. em, y quiero que sea algo con impacto, como que yo me di cuenta en los diferentes trabajos que tuve que para mí es muy importante para sentirme motivada en mi trabajo, que yo sienta que el trabajo que yo estoy haciendo está generando impacto. Y yo también decía, si a la empresa que yo monte le va bien, esto va a ser un trabajo que voy a tener por 10 15 de pronto 20 años. Y para mí es muy importante que si yo voy a hacer esto por muchos años, que sea algo que le genere un impacto positivo a alguien. Entonces siento que como que esa fue la primera conclusión después de toda esa exploración del primer año. Y ahí hablé con la que era, se llama Stephanie, ella trabajaba conmigo en ADI, las dos pasamos a HBS, fuimos roommates en el MBA y después del primer año yo le dije como que ven, yo estoy pensando eso, tú le estás pensando igual, tú también quieres montar algo, y ella estaba 100% alineada y dijimos, listo, montemos algo juntas. Y entonces ahí empezó el proceso como de exploración de, bueno, ¿qué montamos? Sabemos que tiene que ser algo con impacto positivo, que queremos montar algo en Estados Unidos y que queremos montar algo juntas. Y ahí empezó como todo ese proceso de exploración. Y, o sea, llévanos a través de eso, cómo de ese proceso que usaron, eran preguntas, metodologías, o sea, ¿qué la llevó a decidir que Ponte es lo que hoy en día es Ponte? Bueno, ahí, pues eso es como uno empieza, es como, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Esto es muy desestructurado. Entonces empezamos a trabajar con un profesor que es como uno de los profesores de como Venture Capital y Startups de Harvard.
y hacíamos como check-ins con él cada 2 semanas, como de listo. Nuestra meta estas 2 semanas va a ser hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas, check-in en 2 semanas. Y el objetivo al principio era identifiquemos un problema que sea muy grande, que nosotras creamos que somos las correctas para resolverlo. Era enfocado en el problema, no era en la solución. Y decidimos empezar como por estudiar la población de inmigrantes latinos en Estados Unidos, porque es una población que es gigantesca, está creciendo, cada vez representa más de la fuerza laboral, representa más de la generación de riqueza en Estados Unidos. Si los latinos en Estados Unidos fuera como una economía, sería la quinta economía más grande del mundo. Entonces es una población muy, muy grande que pues nosotros somos latinas en Estados Unidos, entonces decíamos, bueno, deben tener muchos problemas, alguno que nosotros de pronto podemos resolver. Y empezamos a hablar con todo el mundo, pues desde nuestros amigos del MBA, la señora que nos ayudaba a limpiar nuestra casa en Boston, todos los que trabajaban en la cafetería de Harvard, que todos son colombianos, hay como una red de colombianos que todos se recomiendan entre todos y todos trabajan ahí. Y hablando con muchas personas, nos decían que el principal problema cuando llegaban a Estados Unidos era conseguir trabajo. Como que hay mucha gente que migra a Estados Unidos como con este sueño americano de que voy a llegar, me van a pagar un montón de plata, le voy a poder mandar plata a mi familia, mis hijos van a ser los primeros en mi familia que van a ir a la universidad. Pero decían como que eso suena más fácil en papel de lo que en verdad es. Mucha gente nos decía, yo llego a Estados Unidos y no sé cómo conseguir ese trabajo que supuestamente me va como a sacar de pobre. Em, y ahí dijimos, bueno, aquí hay un problema gigante, gigante, porque todo el mundo lo mencionaba como el problema más grande que tenían. Y dijimos, acá hay un problema gigante, intentemos resolverlo, creemos que podemos resolverlo porque entendemos a la población, mal que bien entendemos a los empleadores, hablamos bien inglés, tenemos conexiones, intentemos resolverlo. Lore, y tengo una pregunta pues, de curiosidad, pero ¿esas son personas que se vienen con documentos legales o inclusive sin documentación? Hablamos con todos, pero al final hoy Ponte le ayuda a personas que tienen permiso de trabajo, entonces que llegaron a Estados Unidos, hicieron algún proceso o vinieron a través de un programa que les permite tener sus papeles en orden y permiso de trabajo en Estados Unidos. Ok, perfecto. Entonces, a mí me encanta esto porque yo como buena emprendedora también uno tiene que enfocarse en el problema, porque las soluciones pueden cambiar, pueden ser miles, pero uno se enfoca en solucionar un problema y después viene la solución. Entonces, tú identificaste ese problema, fuiste a usuarios, entendiste, digamos, de primera mano qué era eso que les estaba costando y ahí cómo le llevaste a la solución, cuál fue ese famoso MVP, que para los que no saben es el mínimo producto viable. ¿Cuál fue? Bueno, entonces ahí empezamos, listo. Sabemos que hay un montón de personas que quieren trabajo, que son más o menos de este perfil. No sé, el 75% no hablan inglés, el X% llevan menos de tantos años en Estados Unidos, entonces no tienen como una experiencia muy específica en Estados Unidos. Listo. ¿Qué industrias emplean a este tipo de trabajadores? Entonces así empezamos y listo, 5 industrias. Construcción, hotelería, manufacturing, no me acuerdo cuáles eran las otras dos. Y ahí dijimos, listo, ¿cuál de estas industrias tiene en este momento la escasez más grande de trabajadores? Porque la otra cosa que fue muy buena al momento en el que empezamos Ponte es que Estados Unidos estaba pasando por la escasez de trabajadores más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos. Entonces había 10 millones de open jobs, solamente había como 5 o 6 millones de personas desempleadas. Entonces había 4 millones de trabajos para los cuales no había gente. Y todos estos, la mayoría de estos trabajos para los cuales no había gente era para los trabajos que eran perfectos para este tipo de candidatos, que eran trabajos como más entry level, en un hotel, en un restaurante, en una planta de manufacturing, que no requerían ni mucho inglés ni mucha experiencia. Entonces, bueno, una de las industrias con la escasez de trabajadores más grandes, pues las como que nos redujimos a 3 industrias: manufacturing, construction y hotelería. Y dijimos, bueno, de estas tres, hagamos un poquitico de research y al final nos fuimos con hotelería porque encontramos algo que nos parecía muy chévere y es que en hotelería, si tú hablas con alguien que trabaja en un hotel en Estados Unidos, tipo el general manager, la directora de recursos humanos, el director de ventas, casi todo el mundo te cuenta que empezó en una vacante de entry level. Entonces nos parecía muy chévere, como que le vamos a dar la oportunidad a la gente de encontrar ese trabajo entry level en una industria en donde pueden crecer y casi todo el mundo crece, hay muchas oportunidades de crecimiento. Entonces así fue que escogimos hotelería y hablando con hoteles dijimos, listo, la solución tiene que ser una plataforma que te recluta a los candidatos, les hace un primer filtro antes de presentárselos al empleador
traduce las entrevistas con el empleador y así nos fuimos. Todo esto éramos Steph y yo haciendo llamadas, WhatsApps, montándonos a Google Meets. Entonces el MVP éramos básicamente Steph y yo. Me identifico tanto cuando creé Lisify, fue lo mismo. O sea, en MVP no había plataforma, no había nada, era yo. O sea, yo era un teléfono llamando a los proveedores para que cotizaran en las constructoras, pero así se empieza. Y por eso uno puede liderar, porque pasó por todo. O sea, hasta fuiste el mismo producto, fuiste el que sirvió los tintos, fuiste el comercial, fuiste el customer success, entonces ya tienes como el big picture para poder liderar. Me encanta. Y y entonces, bueno, fueron y empezaron, ¿por dónde empezaron? ¿Por los hoteles o por las personas? O sea, porque es un marketplace, entonces también se vuelve como el huevo y la gallina, o sea, ¿quién va primero? Entonces tengo miles de hoteles, pero no tengo personas. O tengo miles de personas, pero no les tengo empleo, entonces no gano. ¿Cómo hicieron ese balance? Buena pregunta. Ahí lo primero que dijimos, y yo creo que todo en una startup es testear, iterar, las cosas no funcionan, iteras, dijimos, listo. Primero tengamos los candidatos para que cuando vayamos a un hotel, que es nuestro cliente pagador, porque nosotros no le cobramos nada al candidato, ya le tengamos a nuestro cliente pagador, candidatos. Y bueno, acá es donde va la red. Teníamos una amiga venezolana de la maestría que era muy popular en Instagram, tenía muchos followers, es como medio influencer. Le dijimos, puedes poner un story en tu Instagram diciendo que le queremos ayudar a latinos en Estados Unidos a conseguir trabajo y que si están interesados que llenen este Typeform. Hicimos ahí un Typeform con 5 o 6 preguntas basiquitas. Y ella nos consiguió como los primeros 100 candidatos con ese story. El poder y el poder de la comunidad. Y amarte me encanta porque, o sea, yo a veces digo, uno tiene que ayudar a sus amigos. Uno a veces está ahí dándole likes y comentándole a famosos que ni te conocen. Yo, ¿por qué no te ayudaría? A ti que eres mi amiga, ¿sabes? Y te conozco, ¿no? Me encanta. Qué gran poder. No, 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 impresionante. Y ella, todos sus followers la ama. Es una crack. Entonces ella nos consiguió los primeros candidatos y ahí fuimos al primer hotel. Pero ahí lo que nos dimos cuenta es, de cierta manera, como los candidatos tenían que hacer un proceso de ir por un Typeform y después una llamada de 15 minutos con Steffi o conmigo, ellos sentían que ya habían hecho un proceso, entonces como que esperaban, tenía como una expectativa que les ayudáramos a conseguir trabajo. Y cuando conseguimos el primer empleador no tenía 100 puestos, tenía 10. Entonces, algunos candidatos se quedaron como un poquito decepcionados o como bravos que no les hubiéramos podido conseguir trabajo. Y ahí shifteamos. Empezamos a conseguir a los candidatos cuando ya tengamos el empleador, como para no darle falsas expectativas a nadie, ni hacerlos montarse una llamada, ni hacerlos hacer un proceso. Entonces, sí, ese fue como el primer aprendizaje, yo creo que es grande que tuvimos. Pero de eso se trata también de iterar y si no lo hubieras hecho así desde un principio, no aprendes que la mejor manera es ir hacia el otro lado. Y hoy en día, ¿en qué etapa estás? O sea, ya tienes una plataforma, ya no eres tu cofundadora ni tú, o sea, es una plataforma que lo hace por ustedes, o sea, y si yo soy, o sea, ¿quién va a la plataforma? O sea, yo soy un general manager de un hotel, yo voy y pongo como una posición y ustedes me dan mi candidato, o ¿sí? Exacto. Entonces, empieza por un hotel. Entonces, si tú eres un general manager, o me mandas un email a mí o vas a nuestra plataforma, me llamas por celular, como tú quieras. Nosotros somos como omnicanal. Nosotros no obligamos a la gente a ir a nuestra plataforma porque hay mucha gente que no quiere usar una nueva plataforma. Ya usan 1000 plataformas, tienen 1000 usuarios, 1000 contraseñas, no quieren una más. Entonces, como ellos quieran, o plataforma o con nuestro equipo de reclutamiento, pues tenemos como un email que recibe todos los requests de candidatos. Nos piden candidatos y ahí prendemos todos los canales de adquisición. Tenemos un equipo como para cada una de estas cosas y los canales de adquisición son todos los que tú te imaginas. O sea, todas las redes sociales, las redes sociales de Ponte, donde tenemos muchos seguidores, influencers, periódicos, estaciones de radio, televisión, de todo. Empezamos a publicitar los trabajos que nos piden. Y cuando un candidato está interesado en un trabajo, es referido inmediatamente a WhatsApp. Todo pasa por WhatsApp porque nos dimos cuenta que los candidatos quieren todos hacer todo por WhatsApp y hacer todo en español. Y ahí tenemos un bot que construyó nuestro equipo de tecnología. Tenemos un co-founder técnico muy bueno, Juan Pablo, y él tiene su equipo de ingeniería. Tenemos ingenieros muy buenos que construyeron, pues y construyeron nuestra tecnología. Es un bot en WhatsApp que como que le ayuda al candidato a navegar cuáles son todos los trabajos que hay, cuál es el trabajo correcto para el candidato dependiendo de en dónde vive, qué experiencia tiene, cuál es su nivel de inglés, ta, ta, ta. Y cuando haya como un match entre candidato y trabajo, lo pasamos a una entrevista. Entonces, antes, esas entrevistas las empezamos haciendo Steph y yo,
Después contratamos un equipo en Colombia para que haga las entrevistas, un equipo de reclutadores bilingües que trabajan desde Colombia y ya tenemos también un bot de AI que hace algunas de esas entrevistas, pero suena como un humano, o sea, y algunas las hace nuestro equipo de Colombia, reclutadores, que otras de las entrevistas las hace el bot. Y ahí ya después de eso le pasamos el candidato al hotel, le agendamos la entrevista, la traducimos, de todo, pero entonces como parecido a cuando empezamos, pero hoy todo es automatizado porque tenemos pues o bots o plataformas. No, excelente, porque esa es la manera de escalar. Uno primero lo hace todo chinomático, como lo digo yo, y ya después uno lo escala y pues inteligencia artificial. Creo que hoy en día todos los emprendedores, o sea, los emprendedores deberían estar buscando cómo busco eficiencias, cómo el AI me ayuda a alcanzar más, porque yo no soy de las personas que cree que AI nos va a reemplazar. Yo pienso que el AI va a reemplazar a las personas que no lo usen. Es decir, si tú lo usas y lo potencias como parte de tu trabajo, maravilloso, pero si tú te vas a hacer el de las gafas, sí te va a reemplazar una persona que sí lo sepa usar, porque va a poder lograr mucho más outputs que tú sin inteligencia artificial. Pero no, Lore, esto suena como o sea, como todo el journey para ser una emprendedora exitosa y lo que me encanta es que tiene un propósito, ¿sabes? Como a pesar de irte a Estados Unidos, a pesar de estar en una universidad tan privilegiada, o sea, no dejan de lado esa gente latina que de pronto no tiene las mismas oportunidades, pero ustedes están haciendo ese puente para alcanzárselo y eso es un propósito demasiado, demasiado lindo. Pero lo haremos hablado de todo lo lindo, lo maravilloso, cómo les ha ido. Cuéntanos la verdad, cuáles han sido los retos, cuáles han sido esos momentos que tú dices, pucha, yo corra, ¿qué me metí en esto? Qué difícil, o sea, ¿cuál ha sido de pronto el reto más grande que has enfrentado en este camino? Pucha, como que uno, el más grande, no sé, a ver, lo pienso, pero muchos, muchos, muchos retos. Y uno como founder, yo siento que se pone mucha presión. Entonces, no sé, el primer cheque que recibimos de inversionistas es como que acá ya estamos recibiendo plata de mucha gente y tenemos que trabajar muy duro, pues porque esta gente creyó en nosotros. Cuando uno empieza a contratar empleados, eso también como que sube un poquito como el nivel de compromiso que uno tiene, porque es como que alguien dejó un trabajo muy bueno en el que estaba muy contento porque creen en lo que uno está haciendo. Entonces, siento que primero es mucha presión. Y, a ver, yo siento que cuando uno tiene como un trabajo en una empresa que no es de uno, digamos que un momento malo está acá y un momento bueno está acá. Cuando uno es emprendedor, como que el malo es mucho peor y el bueno es mucho mejor. Entonces, es como una montaña rusa de emociones. Entonces, como que yo siento que no hay días que son como, ok, sí, hay días muy buenos o hay días muy malos. No sé, a ver, nos pasa mucho que, nos ha pasado un par de veces que es muy frustrante, que uno te nos dice, necesito 15 personas, necesito que entrevistar este día, evento gigante, no sé qué, tenemos todo listo y es como, me dijeron que el hotel lo vamos a vender, ya no necesitamos a nadie. Y uno ya con todos los candidatos listos. Em, o uno como emprendedor se pone metas súper agresivas de crecimiento y a veces no les pega. O hace poquito habíamos contratado a una persona en el equipo que era un crack, amábamos trabajar con él y se fue porque le hicieron una mejor oferta. Entonces, obviamente todos estábamos súper felices por él y él es un crack, pero como, o sea, las cosas que yo creo que le pasan a todos los emprendedores. El cliente que tú crees que ya vamos a cerrar este cliente que es gigantesco y se te desaparece y nunca en la vida te volvió a contestar. Entonces siento que no, pues de todo, como que días buenos y días malos de todo. Lo que nosotros intentamos hacer para mantenernos motivados es, nosotros usamos Slack y en el canal de general compartimos como todos los testimonios o de los candidatos o de los empleadores que están muy felices con Ponte. Entonces, digamos, uno está teniendo un mal día y yo abro ese canal y es como, no sé, un candidato le escribió a alguien como que son mis ángeles, como que nadie me había querido dar una oportunidad de trabajo, gracias por creer en mí o algo así. Y eso a uno como que lo conecta un poquito otra vez con la meta y lo saca un poquito como de ese cliente que se desapareció o esa persona que se va del equipo o algo así. Sí, conecta nuevamente con el propósito que es al final por lo que lo estás haciendo. O sea, tú no lo estás haciendo para, obviamente yo siento que los resultados y el crecimiento viene como parte de tener un buen producto y un buen propósito, pero al final lo que a ti te mueve el corazón es ese testimonio más allá. O sea, yo siempre digo, como el día que uno facture 1.000 millones o 100 millones de dólares, seguramente será feliz, pero ya cuando factures los 101 da lo mismo, ¿sabes? Como se vuelve marginal, pero ese mensaje que te está diciendo que gracias a ti o gracias a tu trabajo, una persona puede estar llevando cosas de comer a su casa,
yo creo que eso sí queda por siempre. Qué chévere, Lore. Y una cosa que me causa mucha curiosidad con tu cofundadora, y creo que es así, si no me corriges, ustedes son co-CEO. Y a mí a veces, y siento que gran parte de los emprendimientos es tener roles claros, ownership, de saber quién en caso de tener algún problema, pues quién es la persona que tiene que salir pues, a responder o a tomar la última decisión. ¿Cómo llevan eso de co-CEO? O sea, ¿sienten que les funciona? Pues me imagino que sí, porque estás aquí sentada contándome esta historia. Siento que nos funciona y creo que es exactamente algo que tú dices y es, tenemos los roles súper bien definidos. Entonces, hicimos como un ejercicio que tuvimos que iterar mucho como que de cuál es el área que maneja cada una y qué significa manejar cada una de esas áreas. Entonces significa que si no estamos de acuerdo con una decisión de esa área, o Steffi o yo tiene la última decisión y la otra como que comienza con la decisión que tome la que lidera el área. También tenemos como cierto entendimiento de cuándo yo puedo tomar la decisión sola sin pedirle la opinión a Steffi o a Juan Pablo, que es nuestro tercer co-founder, que es nuestro co-founder técnico, y cuándo yo debería decirles a ellos como que, oigan, voy a tomar esta decisión, como que están de acuerdo con la decisión que voy a tomar. Entonces, y eso es un proceso que va iterando. También al principio, yo creo que hoy ya es muy claro que cae dentro de la cancha de cada uno de los tres, o de Steffi y yo que somos co-CEOs, pero al principio no sé, entraba un email y era como, este lo cojo yo, ¿cierto? O lo vas a coger tú. Y como que ahí, iterando, 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 y siento que hoy estamos en un punto en donde es muy claro, como que en dónde empieza ella, en dónde sigo yo, y creo que esa es la clave, que sea muy, muy, muy claro como que en dónde están las líneas, qué significa que una tome la decisión, qué significa que la otra tiene que commit, cuando yo como no líder de esa área quisiera estar enterada, cuando ella como no líder de esa área espera que yo le cuente qué es lo que está pasando. Em, entonces siento que fue como todo un proceso, pero funciona porque tenemos súper claro como que cuál es el rol de una, cuál es el rol de otra. Pero si te digo algo importante, nosotras creemos que esto es sostenible hasta cierta etapa. Después de cierta etapa, sí creemos que va a ser importante que haya un CEO en Ponte. No sabemos cuándo va a ser, pero cuando llegue el momento, pues creo que las dos como que estamos acá es por Ponte y como que tomaremos la decisión de quién es el CEO basado en qué es lo mejor para Ponte. No, me encanta y creo que destaco tres cosas: comunicación, reglas súper claras como, sabes, acuerdos que se tienen que respetar entre las partes, y también saber que hay cosas que pueden ser temporales o transitorias, o sea, no todo tiene que ser para siempre. Uno dice, entonces, co-CEOs por siempre, pues no, o sea, aquí también va evolucionando mucho el mercado, la compañía, y se necesitarán, pues, de pronto hasta liderazgos diferentes. O sea, Lore, yo me salí de mi propia startup y está mejor que nunca. Y yo la fundé y está bien, ¿sí me entiendes? Como que hay veces que ya de pronto para otra etapa, y eso también es dejar el ego a un lado, de pronto necesitamos un crack que venga del sector, que una persona que ya lo ha hecho antes, que ya ha hecho IPO, y esa persona no soy yo, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo creo que si tú tienes claro cuál es ese propósito, como que te desligas del título y persigues, es como el propósito como general de la compañía, me parece súper chévere. Lore, ¿y en qué momento deciden levantar inversión? Porque también creo que eso de por un lado está el bootstrap, ¿sabes? Como que lo hacemos con lo que podamos, como la famosa frase como del cuero salen las correas, y del otro lado vamos por inversión y escalamos esto una vez. ¿Cómo fue esa toma de decisión? Súper buena pregunta y me parece que es una pregunta muy importante que toda la gente que quiera ser founder se debería hacer y se la deberían ser como averiguando muy bien qué significa ser bootstrap y pues cuáles son las implicaciones de ser bootstrap, las implicaciones de ser, pues de tener inversionistas y de tener diferentes tipos de inversionistas. Nosotros tuvimos esa conversación antes de graduarnos del MBA y con ella teníamos la idea y ya sabíamos que esto era lo que queríamos hacer. Dijimos, bueno, definamos cómo lo queremos hacer. Para nosotros fue muy claro que teníamos que levantar plata porque pues después del MBA habíamos gastado sus ahorros en el MBA, entonces necesitábamos poder ponernos un salario, si fuera un salario bajito, necesitábamos eventualmente un par de meses después de graduarnos del MBA poder ponernos un salario. Entonces dijimos, si esto puede ser un par de meses bootstrap durante el verano, 4 meses, 5 meses, más allá de eso, necesitamos poder pues levantar plata para poder pagarnos algo. Entonces esa fue la primera decisión, pues por nuestro contexto, sí o sí había que levantar y ya después fue cuánto levantamos y de qué tipo de inversionistas. Em, Al final del día decidimos que Venture Capital era como lo correcto para lo que nosotros queríamos armar. Y ahí lo que empezamos haciendo, como simplemente estábamos por una etapa que solamente era una idea, no teníamos nada de traction, teníamos entrevistas con candidatos, terminamos haciendo un accelerator en San Francisco.
Y ahí levantamos el primer cheque, hicimos el accelerator que fue increíble, nos ayudó un montón, pero eso fue como nuestro proceso, pero es una decisión que me parece súper importante. A mí también, y ojalá se pueda tomar en etapa temprana y que los socios estén alineados con lo que quieren, porque eso puede ser una causal del divorcio, ¿sabes? Si una persona quiere una cosa y otra persona quiere la otra, pues no están alineados en la visión de la compañía. Por más de que quieran hacer el mismo tipo de empresa, creo que los caminos son totalmente diferentes. Y, y sí, Lore, dinos la verdad, ¿tú crees que el hecho de haberte graduado de Harvard y de empezar a emprender en Estados Unidos, como, no quiero decir la palabra facilitó, pero como que te abrió de pronto quizás más puertas de que si hubieras empezado en Colombia? Sabes que eso es una muy buena pregunta que yo lo hablo mucho con muchos amigos y muchas amigas. Y la verdad es, yo creo que como que en cierta medida habría sido de pronto un poquito más, entre comillas, fácil para Steffi y para mí montar algo de Colombia. Y te voy a explicar por qué. Uno, para los fondos que invierten en Latinoamérica, en el mundo de startups en Latinoamérica, las startups que les está yendo bien, em, no son demasiadas. Entonces, todos los inversionistas de Venture Capital en Estados Unidos saben que es Rappi, que es Mercado Libre, pues Adi es más chiquita que esas, pero saben que es Adi. Entonces, si uno viene de una de esas buenas startups y el founder o el CEO te hace la intro con los fondos te ven a ti como que esta es como top 1% de talento de la TAM. Todos los fondos quieren los founders que salen de las buenas startups. En Estados Unidos, así nos hubiéramos graduado de Harvard, para los fondos, uno es medio un nadie. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Había un fondo, que es un fondo muy reconocido, con el que yo hablaba mucho durante mi primer año del MBA y yo hablaba con una socia de ese fondo y yo durante el primer año del MBA sospechaba que lo que yo quería era de pronto devolverme a Colombia a emprender y ella me decía cuando salgas a emprender llámame, búscame, ta, ta, ta. Cuando decidimos que íbamos a emprender en Estados Unidos la buscamos y ella nos dijo, ustedes me interesan mucho si son founders en Colombia, pero no sé, pues como que no veo tanto el edge siendo founders en Estados Unidos, porque ustedes tienen su red en Colombia, ustedes tienen sus mentores en Colombia, ustedes vinieron a Estados Unidos y van a volver a Colombia. Entonces, para levantar capital, yo creo que nuestro perfil era un poco más como único en Latinoamérica que en Estados Unidos. Entonces, ese pedazo es un poquito más difícil. Y lo segundo es clientes. Por más que nosotros tuviéramos nuestra red de la universidad, esa red no es tan grande como la red que uno tiene en Colombia, habiendo crecido, vivido toda la familia, primos, papás, amigos, hermanos en Colombia. Entonces, los primeros clientes que Steph y yo conseguimos, los conseguimos mandando mensajes de LinkedIn, mensajes por LinkedIn, porque no conocíamos a nadie que trabajara en hoteles en Estados Unidos. De nuestra clase del MBA, casi todo el mundo era finance, consultoría, no había nadie de hotelería. Nuestros inversionistas, que eran inversionistas de tech, no conocían a nadie en hoteles. Entonces, esos primeros clientes fueron muy remados. Le mandamos mensajes como a 800 personas hasta que una nos respondió. Entonces yo creo que los primeros clientes y los primeros inversionistas, mm, si uno conoce bastante gente en el mundo de emprendimiento y todo, de pronto es un poquito más fácil en Latinoamérica, pero Estados Unidos es un mercado muy grande. Entonces, si uno como que logra encontrar su huequito en Estados Unidos, hay mucho más por donde crecer. Pero empezar en Estados Unidos, aunque seamos de Harvard, y eso nos dio una red enorme y gracias a eso levantamos la ronda del accelerator y todo, igual siento que es un poquito más difícil. Claro, no lo había pensado desde esa perspectiva, eres más como uno en un montón. De pronto en Latinoamérica y en Colombia uno se puede destacar un poquito más, pero bueno, igual aún más meritorio todo lo que están haciendo, entendiendo el contexto y pues lo que nos estás mencionando. Lori, ¿qué rutinas o qué hábitos o qué, no sé, rituales tienen ustedes dentro de la startup que sienten que los me tienen motivados? Ahí me contaste uno de mandar los testimonios, pero no sé, tienen dailies, tienen coffee breaks, tienen town hall, o sea, ¿cómo se organizan? Bueno, entonces tenemos varias cosas, como tenemos una llamada a todo el equipo que es el weekly, que es los viernes, en donde lo primero que hacemos es como cómo vamos contra las metas. Somos muy viciosos en como que cuáles son las metas más importantes de la empresa y esas son 3, 4, máximo 5 metas, cómo vamos y cada equipo sabe a qué meta le pega, entonces se va viendo el progreso de trabajo que uno hace y en esa reunión también siempre como que llevamos un testimonio de alguien que le ayudamos. Entonces, la persona encargada de gestionar ese testimonio, o sea, uno tiene un candidato, cuenta la historia, que eso también es muy chévere. Em, Tenemos así más como para como socializar pues entre el equipo porque somos un equipo remoto. Hemos hecho 2 veces un reto que se llama Ponte Fit.
Entonces es como un concurso para simplemente motivarnos a hacer ejercicio y para los ganadores hay un premio, es una dinámica chévere porque es en equipo. También hacemos una actividad que se llama Aprende con Ponte. Entonces, una vez al mes, una persona del equipo nos enseña algo que no sea relacionado con el trabajo. Entonces, nos hemos hecho clases como de cómo invertir, una fue de Betty la Fea, cocinar galletas, hacer sangría, levantar pesas, lo que sea, como algo no relacionado con el trabajo. Y ya cada equipo tiene su daily, como cuáles son las prioridades del día, quién necesita ayuda, como que tenemos una cultura muy fuerte de trabajar en equipo, como levanten la mano los que necesiten ayuda. Y ya te diría que esas son como las importantes. Qué chévere porque también no es solo el trabajo, también reconocen que creo que es un balance, o sea, no es solo yo la persona que está haciendo código en una startup, sino que pues también me ayudan a estar fit, a aprender cosas nuevas, o sea, a conocernos entre coworkers, porque nosotros, pues yo estoy en OnTalk, también trabajamos remoto y después es un reto porque pues yo estoy en Barcelona, el otro está en Estados Unidos, el otro está en Colombia, time zones de todo, pero pues sí hay que tener espacios como que te junten y sobre todo como reforzar esa cultura de la empresa, tener muy claro cuáles son los valores, qué son las cosas que no se negocian, cómo se atiende a un cliente. Creo que eso es clave como definirlo desde en los inicios y tener como esos rituales o actividades que te lo vayan reforzando en el tiempo. Lori, ¿cuántas personas son ya? Somos 11, ¿Y cuánto lleva Ponte ya? ¿1 o 2 años? 2 años ya desde agosto del 2023. Bueno, ya 2 años, ya recién cumplidos. Qué chévere, Lore. ¿Qué le dirías a una persona que quiere emprender, que de pronto quiere emprender en otro país? La verdad es que yo también te admiro porque emigrar no es fácil. Emigrar no es fácil por lo que tú dices, por las culturas es diferente, los contactos, tu red de apoyo, tu comunidad que tanto hemos hablado, eso ayuda, eso sostiene, eso te impulsa y pues estar de otro lado del mundo y sobre todo en Estados Unidos donde todo el mundo parece tener digamos, o sea, hay muchas más personas exitosas y muchas más personas alcanzando lo que quieren. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere emprender? Yo siento que uno nunca se siente listo para emprender, pero si uno lo quiere hacer, hay que hacerlo, hay que empezar. Em, yo tengo muchos amigos, amigas que es como, ay, yo no quiero hacer, pero todavía no me siento lista. Yo creo que nadie está listo. Sevilla y yo no estábamos listas. La mayoría de emprendedores que conocemos no están listos. Los mentores que tenemos no estaban listos. Entonces yo creo que es como de pronto no pensarlo tanto, como que empezar a hacerlo y ya. Y sobre todo si no tiene ganas de hacerlo, sino mientras uno más espere, más difícil va a ser porque uno ya va teniendo más responsabilidades o un trabajo que te pague más, que es más difícil irte de ese trabajo. Entonces lo que yo diría es como que si tienen ganas de hacerlo, háganlo. Total, seguir esa intuición, lanzarse, nadie va a estar listo, pero uno se lanza y uno va iterando en el proceso. Yo creo que algo que te destaco de todo lo que me has contado es que ustedes son como muy user-centric. También que hay que escuchar a los usuarios, porque los usuarios son las personas que tienen ese pain, tienen ese dolor, y ustedes son los que se los quieren solucionar. Entonces, estar en constante como iteración, retroalimentación, cambiando, pues te va mostrando el camino. Al final uno no sabe, digamos, cuando empiezas tú no sabes para dónde vas, pero pues vas caminando día a día y también mencionaste algo muy chévere que es tener métricas que te vayan mostrando esa evolución semanal. Y a mí no me gusta hablar de trimestres o de años porque en el trimestre pueden pasar muchas cosas. Semanalmente tenemos que ir midiendo si efectivamente nos estamos moviendo hacia la dirección correcta. Lore, qué espectacular esta conversación, o sea, la sentí como una conversación de amigas, un café que nos debíamos hace mucho tiempo. Si tienes que dar una recomendación, un libro, lo que sea, una película, un mensaje, ¿con qué quisieras dejar a la audiencia? Esto no es ni un libro, ni una película, ni un podcast, ni nada, pero yo siento que lo que más nos ha ayudado a nosotros, como que nuestro journey de ser emprendedoras, y es juntos teníamos un mentor en este acelerador con el cual lo reuníamos todas las semanas. No se pongan metas tan grandes, sí, que se van a frustrar, como que pónganse metas chiquitas y que el objetivo al principio sea aprender. Si todas las semanas están aprendiendo algo nuevo, están logrando algo. Así el aprendizaje sea los hoteles de Texas no son buenos clientes para Ponte. Fue una súper buena semana, aprendieron. Entonces yo siento que, y esto yo creo que sale en muchos libros de startups, en muchos podcasts de startups, en muchos pitches que uno escucha como que de founders que ya son muy exitosos. Y yo diría que es como que al principio ponerse metas chiquitas y que el objetivo sea aprender. Me encanta. Y al final es tener progreso, ¿sabes? Si sea chiquitico, pero estás caminando un paso más cada día. No tienes que llegar al Everest, no tienes que escalar la montaña, tienes que avanzar un paso más hacia la dirección correcta.
Mi Lore, muchísimas gracias. De verdad, me voy con el corazón lleno. Gracias por aceptar mi invitación y por estar en The Mindset Journey. No, gracias a ti, me encantó verte. Un abrazo, mi Lore. Chao, chao.